Estábamos viendo el tema de la traducción lingüística y para esto habían varias referencias al arte y la dramaturgia. Y terminada la clase, hice un comentario random que alguna vez escuché. Y este consiste en que una vez resucitado Jesús, él no se dejó tocar por María Magdalena, y le dijo: Dícele Jesús: no me toques, que todavía no he subido al Padre. Que en el latín de la Vulgata de San Jerónimo es: Non li me tangere. Bueno, yo había aprendido que Jesús no se dejó tocar porque existía la posibilidad de que María Magdalena estaba en su periodo menstrual. En el libro de Levítico se hace mención, según la ley de Moisés, de que aquel hombre que fuera tocado, de forma simple, sencilla y literal, por una mujer en su periodo menstrual estaría impuro durante el día hasta llegar la noche. Otras teorías dicen que aplica el mismo criterio pero, respecto al ingreso de una mujer al sepulcro. En todo caso, hice este comentario, y quien hacía la función de docente, como que no le gustó mucho lo que dije. Incluso, de forma errónea aseveró que María Magdalena era prostituta. Cuestión por demás inexacta, ya que esto fue un error, o digamos error, de un papa que fusionó a María Magdalena con la adúltera que se salvó de ser apedreada y otras mujeres más. Tema por demás desmentido, ya eso, por el año 1969 de nuestra era. A continuación lo que me dicen quién hacía de docente y la persona que moderaba la charla. Venga, que somos poquitos. Es un privilegio. Sí, esto es una mesa redonda, casi. Oh, a ver, no tengo ni cámara. Espera, que se me ha sido... Nos dice Eduardo, no tengo cámara ni micrófono. Yo había oído desde lo teológico que Jesús posiblemente no se dejó tocar porque María estaba con su periodo menstrual. Interesante. Bueno, eso es un dato, ya nos metemos en probablemente en un campo de hipótesis de ciencia ficción, que ya ahí sí que sería muy difícil, realmente para quien traduce, es tan difícil porque no existe constancia del dato de si estaba menstruando o no estaba menstruando. El dato real, el dato concreto que sí se sabe es que María Magdalena había sido prostituta. Por eso viste de amarillo, que era el color que llevaban las prostitutas. Por eso llama tanto la atención la relación entre María Magdalena y Jesús, porque hay este elemento de redención por parte de Jesús, de no juzgar a la mujer que ha sido prostituta, sino entrar en contacto con ella a partir de la compasión, de la empatía. Yo creo que para quien traduce basta con que se quede con los hechos, porque como en toda lectura, en realidad, para quien traduce, la fuente de quien traduce es el texto. Y el texto lo dice todo. El texto hay que escucharlo, evidentemente, al texto hay que escucharlo. Pero del texto es mejor no separarse. Y no separarse del texto no significa traducir, como decía Jerónimo, palabra por palabra. Lo que significa es poner en contexto la situación y a partir de ahí pensar en la relación. En nuestro caso, si no tenemos la traducción del cuadro, que aquí está... Ya habéis visto que cada pintor en cierta forma ha traducido de una forma distinta la relación entre ambos. Unos han marcado una separación de él respecto a ella, otros han marcado, como en el caso de Correggio, han marcado una proximidad, un afecto entre las dos figuras. En el caso de quien traduce tendría la escena que describe Juan. Y la escena que describe Juan es que Jesús elige a María Magdalena para aparecer. Eso ya supone, esa elección ya marca una relación privilegiada. Y a partir de esa relación privilegiada tendríamos que abordar la traducción de non in me tangere. Yo no iría más allá de esto. Yo entraría en su periodo o sumo periodo, porque no lo sabemos. Y un traductor, la intuición no se basa en lo que no se sabe. La traducción se basa en escuchar lo que el texto dice, escuchar el eco para encontrar lo que os decía antes, la red de sentido. Muchas gracias por la respuesta y el intercambio de puntos de vista en este sentido. Y a mí la aportación de Eduardo, es Eduardo, sí, que sigue comentando algunas cosas,
me lleva quizá a otra reflexión que creo que también es importante y es en didáctica de la traducción hablamos muchas veces de de la importancia de la biculturalidad, ¿vale? Por una parte, porque generalmente pues, las formaciones son en unas lenguas o en otras, ¿no? No tanto poner el énfasis en el bilingüismo, sino en esa necesidad de ser culturalmente muy expansiva, ¿no? Toda la formación. Y la religión es cultura. De nada, Eduardo. Y en tanto que cultura, esa cultura muchas veces también nos viene aprendida y nos viene con ciertos sesgos, ¿no? Entonces, dependiendo de la educación que tú recibes, tiene un impacto también en cómo vas a afrontar tú esa traducción. Muy probablemente, por los comentarios que nos ha ofrecido aquí Eduardo, la traducción de esta frase, él partiría de un punto muy diferente al mío, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es importante sabernos, saber de dónde venimos, sabernos como personas subjetivas y con muchos sesgos, y que es necesario saber alejarnos de nuestra forma de entender el mundo para poder acercarnos de forma correcta a esa intención que tiene el texto, el autor que ha generado ese texto. Entonces, eso por una parte. No sé si hay alguien que quiere comentar algo al respecto. Y si no, continúo yo con una reflexión que también hemos hecho Julia y yo antes de comenzar esta masterclass, ¿no? Que es, pues bueno, estamos acostumbrados a entender la traducción como un acto interlingüístico, pero también lo es intersemiótico, y como tal aquí vamos rizando el rizo, ¿no? Creo que requiere de una madurez muy trabajada el ser capaz de meternos en estas traducciones que para mí ya son, para profesionales de la traducción, y amantes de la literatura y del arte, para poder realmente dar en el clavo en la traducción de ahora en este contexto con estas apreciaciones. Y pues insisto, desde el punto de vista de la didáctica y de la pedagogía, el traductor y la traductora tienen que aprender sobre todo a cómo protegerse y cómo habilitarse personalmente para poder enfrentar este tipo de encargos, ¿no? Y yo, por mi parte, eso es mi reflexión más profunda en cuanto a lo que has estado comentando. Yo le he dado vueltas a las posibilidades y bueno, según cómo miras una imagen, y también estoy mirando con unos ojos distintos a los de Eduardo o a los de Mariluz, es complejo y a la par, yo lo defino como algo súper entretenido en cuanto que alcanzable, porque toda traducción es posible. Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Claro, a mí me parece de lo que acabas de decir, yo subrayaría lo de la necesidad de quien traduce, la necesidad de protegerse que tiene quien traduce, porque evidentemente toda traducción, la traducción es posible siempre. Se trata siempre y al mismo tiempo intentamos siempre que sea lo más fiel posible al original, al sentido. En este caso, claro, aquí estamos jugando con el texto y con la imagen. En realidad, en el texto de Juan, la frase entera es: no me retengas porque todavía no he subido a mi Padre. Ese sería, en realidad, esa segunda parte es quien da el sentido a la primera, porque por eso Correggio ha creado esta figura. La figura de los brazos de Jesús es una figura en tránsito. Con un brazo señala a María, señala la tierra, y con el otro brazo señala al cielo. Y él está en tránsito entre la tierra y el cielo. Probablemente quien se enfrentara a esta traducción tendría que ajustarse, no iba a ajustarse al cuadro, porque el cuadro al fin y al cabo es una traducción de otro tipo de traductor, que es el pintor, y por eso cada pintor ha elegido cómo plasmarlo, pero sí tendría que ir al texto, y el texto es: porque todavía no he subido a mi Padre. Y a partir de ahí, sí que, como tú dices, es preciso protegerse, y protegerse, no hay mejor forma de protegerse que intentar ser lo más serio posible. Intentar saber, cuando traduces, que puedes defender tu traducción. Que si alguien la cuestiona, tú vas a poder defenderla. Porque evidentemente, como decíamos al principio, no hay traducción definitiva. Las traducciones son
permanentes a lo largo del tiempo. Pero sí tiene que estar, quien traduce tiene que estar seguro de por qué ha elegido. Cuando hay distintas posibilidades efectivamente semióticas, tiene que estar seguro por qué elige este camino y no elige el otro. Y sobre todo porque en este caso solamente una frase, pero la forma en que traduzca esa frase va a condicionar el resto del texto, como pasa siempre. Sí, entonces efectivamente tener bien anclada el argumento sobre esa toma de decisión es lo que es fundamental, porque si no lo que nos pasa muchas veces, lo que pasa a veces en las traducciones que bueno, pues no son muy acertadas, es que no ha habido una toma de decisión consciente, no se ha rascado, ¿no? Entonces quizá lo más importante, lo que nosotros intentamos transmitir al alumnado es, tienes que saber cuando activar la alerta, ¿no? De ojo, vamos a ver esto, tengo que pararme y decidir y saber el por qué he tomado esta decisión. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Sí, claro, pocas veces se plantea, estas son como las reflexiones post-trabajo o cuando ya tienes experiencia, pero es verdad que para acometer una traducción, tienes que saber que antes o después va a exigir una toma de decisión que va a condicionar todo el cuerpo traducido. Y tienes que saber que tienes que tomar la decisión y saber por qué vas a tomar esa decisión. ¿Cuáles son los puntos de defensa de tu elección? Sí. Muy bien, pues estamos en la misma línea. Me imaginaba. Si alguno de los que están aquí compartiendo esta charla con nosotras quiere comentar algo, perfecto, y si no, y el resto de aquí presentes, damos por finalizada la charla. Yo os invito, y si no, no pasa nada, lo dejamos aquí. ¿Alguien quiere comentar alguna cosilla? ¿No? Bueno, los tenemos hoy tímidos, no pasa nada.